Bueno, muchas gracias a quienes se conectaron. Vamos a dar inicio a la sesión mientras otras personas se van conectando. Entonces, pues primero que todo, muy buenos días. Mi nombre es Robinson Ramírez, pertenezco a la empresa Sosnet. Hoy vamos a ver un webinario enfocado en lo que tiene que ver con la gestión de toda la parte de respaldos para el negocio. Listo. Entonces, como les comentaba, Sosnet es una empresa integradora de soluciones de tecnología que ya aproximadamente 15 en el mercado y estamos con distintos clientes en gobierno y privado y nuestras soluciones están en Cloud Data Center, ciberseguridad, Enterprise Networking y Smart Connect. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de respaldos de tecnología y continuidad. Importante cuando hablamos de esto, tenemos que entender que no es un secreto para nosotros, los activos de información se han convertido en activos claves para todas las organizaciones. Entonces, poder respaldar de manera correcta y darles una buena gestión es clave. Voy a tomar como ejemplo para iniciar, voy a iniciar contándoles una historia de la vida real. Esto que estamos viendo en pantalla es un informe que emitió el año pasado, en septiembre del año pasado, el Centro de Respuesta ante Amenazas Informáticas de Chile. Es un informe acerca de un ransomware que tuvo la empresa IFX en Chile. En Colombia también ocurrió, pero voy a hablar sobre este caso de Chile porque es del que tenemos un informe público. No conozco un informe sobre lo que ocurrió en Colombia, pero pues digamos que vamos a tomar este como ejemplo. Este documento, en un momento les vamos a compartir también lo vamos a compartir al terminar la sesión, el enlace donde lo pueden ver. Básicamente es un informe muy completo, es de 38 páginas, donde hace un análisis paso a paso de lo que ocurrió en ese ataque. Eh, Básicamente comenta que todo empezó por un programa llamado Mr. Agent, que logró instalarse en uno de los servidores o en alguno de los equipos de la empresa IFX. Y la razón por la que esto es un informe público es porque justamente en ese hosting estaba, perdón, justamente en ese hosting estaba alojada una, uno de los servicios de una entidad chilena que se llama Chile Compra. No la conozco, supongo que es parecido a Colombia Compra Eficiente. Y debido a esto, pues se hizo toda esta investigación por parte de este Centro de Respuesta ante Ataques Informáticos de Chile. El documento no lo vamos a ver aquí completo, es un documento muy detallado, como les digo, que les vamos a compartir, pero sí les vamos a compartir acá un poco de lo que el documento indica, de qué ocurrió y cómo se llegó hasta ese ransomware que logró afectar gran parte de las aplicaciones. Bueno, entonces, eh, viendo aquí un esquema de red simplificado, esto es un ejemplo, no es exactamente la red de la que estamos hablando, pues básicamente tenemos que apareció el año pasado en la red un agente malicioso llamado Mr. Agent. Este agente, lo que ocurre es que los atacantes lograron, en el informe no habla exactamente de cuál fue el vector, pero bueno, sabemos que pudo haber sido alguna vulnerabilidad por alguna software, algún hueco de seguridad, finalmente lograron implantarlo dentro de la red. ¿Qué ocurre y de qué habla el documento? Lo primero que hace este agente, bueno, el centro de análisis busca cómo está la identificación de este malware en el 25 de septiembre. Encontró que el primer día que fue detectado en VirusTotal por alguna empresa de seguridad fue el 21 de septiembre, es decir, entre que están haciendo este análisis y VirusTotal lo detectó ya habían pasado 4 días. Tampoco se sabe exactamente cuánto tiempo llevaba el malware dentro de la red, pero lo que sí detectan y lo que está escrito en el informe es que lo que hace el software es que inicia entendiendo un poco cómo está la red y empieza a conectarse hacia un servidor externo, empieza a buscar conexiones. Entonces ahí empezamos a ver algunas vulnerabilidades que son evidentes, ¿no? Pues primero,
¿Cómo llegó el malware a implantarse dentro de la red? Pudieron haber fallas a nivel del firewall, a nivel de la herramienta de antivirus, a nivel de los permisos que hay y de las contraseñas, usuarios con privilegios, que lograron que este software pudiera correr dentro de esta red. Una vez allí, inició y logró establecer conexión con un centro de comando y control. Un centro de comando y control es básicamente servidores donde pues los hackers, los delincuentes, tienen un centro de operaciones donde estos agentes que logran implantar en alguna red empiezan a enviarles información y ellos empiezan a enviarle órdenes. Esas órdenes lo que hacen es que después de que este Mr. Agent detecta cómo está todo el ambiente, por ejemplo en este caso, detectó que en la red se tenían servidores de tipo ESXi. ¿Qué hace este agente entonces? Empieza a comunicarse y un punto que yo leí en otro documento, no está específico en este, pero que sí se notó, es que justamente estos ESX no estaban con los últimos parches y el agente se aprovecha de una vulnerabilidad que le permitía detectar unos usuarios para acceder a toda la información de esos ESXi. Entonces, este agente hace una recopilación de toda la información de la red, de todos los parámetros de SSXI, por ejemplo, saca todas las direcciones de red, cómo están sus tarjetas de red, cómo están sus data store, cuántas máquinas virtuales tiene, listado de ID de las máquinas virtuales, y posteriormente envía ese informe al centro de comando y control. Con esta información, entonces, estos delincuentes generan una serie de acciones que son regresadas a este agente para que empiece a efectuar unas operaciones hacia esta infraestructura, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces y cuál es la acción que generan? Generan un mecanismo de cifrado de la información, lo que se conoce como un ransomware, de generando un secuestro de datos. ¿Y que encuentra el administrador? Encuentra este pantallazo. Entonces, después de que la gente hizo todo eso, eso pudo haber pasado en varios días o semanas, ya efectúa el ataque como tal. El ataque entonces le presenta esto al administrador. Como pueden ver, un saludo de un Mario, aparentemente muy amable, pero básicamente lo que dice es, querido administrador, si usted está leyendo este mensaje, eso significa que su red ha sido comprometida, la data crítica de sus clientes tuvo una fuga, los respaldos fueron destruidos, los archivos están encriptados. La mejor y la única cosa que usted puede hacer es contactarnos para que nos pongamos de acuerdo antes de que ocurran pérdidas. Revise nuestro sitio web, hay un sitio web allí, y un canal de Telegram, que es por donde ellos establecen la comunicación. Lo siguiente está estrictamente prohibido. Editar archivos en el disco duro, mantener, copiar o mover cualquier file puede dañar el cifrado y luego no se podrá descifrar la información. Usar software de terceros, si trata de recuperar con software de terceros, se puede romper la llave de cifrado y los archivos y la recuperación podrá ser un problema. Apagar o reiniciar. El inicio de la recuperación podrán aparecer errores que pueden dañar el cifrado. Lo sentimos, pero si usted lo hace es bajo su absoluto riesgo. Entonces, este es el mensaje que el atacante deja para el administrador y pues como se pueden dar cuenta, son bastante conchudos, como decimos aquí en Colombia. Entonces, pues eso es gravísimo. Entonces, volviendo un poco acá al análisis, es después de que esto ocurre realmente, ya hubo una cantidad de fallas que ya no podemos resolver. O sea, ya hubo una falla probablemente en el firewall, en el antivirus, en las políticas de seguridad, en fin, pudo haber habido muchas fallas. Lo importante en este momento es cómo nos recuperamos. Si se dan cuenta, él dice que no se alteren los archivos. Entonces, vamos a ver este otro escenario donde tenemos la misma red y agregamos un repositorio de tipo inmutable, como el que vemos acá. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos una arquitectura en la que agregamos un repositorio inmutable a nuestra red? Entonces, vamos a ver. Va a aparecer nuevamente el malware. Digamos que tenemos todas las vulnerabilidades. Nuevamente se instala en nuestra red.
inicia todo el proceso de comunicación con el centro de comando y control del atacante, llegan las instrucciones, genera daño sobre el ambiente de SXI, eso digamos, desde la perspectiva que lo estamos analizando hoy, que desde la perspectiva del respaldo no lo podríamos controlar. Eh, Se tiene entonces que la gente recopila toda la información de la infraestructura, la envía al atacante, efectivamente el atacante va a intentar entonces las acciones y en este caso es muy probable que la gente también, porque también eso se ha visto en otros casos, el atacante va a tener que, va a encontrar que hay una herramienta de respaldo y entre los comandos que le envíe el atacante va a intentar primero que todo atacar los respaldos. Hoy en día la estrategia de los atacantes es primero ver si hay respaldo, atacar primero el respaldo y luego el ambiente productivo. ¿Para qué? Para que yo no me pueda recuperar. Y aquí es donde aparece la importancia de los repositorios inmutables, porque si yo tengo un repositorio inmutable, vamos a asumir para este ejemplo que tengo una inmutabilidad de 30 días, cuando este agente intente cifrar los respaldos, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay una política que le está diciendo, no es posible modificar antes de 30 días. De esta manera, el atacante, si bien pudo haber logrado su objetivo de cifrar todo el ambiente productivo, no va a lograr alterar mi respaldo. Y de esa manera yo podré lograr recuperarme a partir de los respaldos en mi ambiente. Entonces, lo que estamos viendo acá es, si bien existen muchas líneas de defensas que deben estar aplicadas en nuestra infraestructura, al final tenemos una última línea de defensa que debe ser infalible y esa última capa de defensa deben ser repositorios que permitan inmutabilidad. Ahora, vamos a pasar esto ya un poco para profundizar más sobre esto. ¿Qué es lo mínimo que debemos entonces aplicar en nuestros ambientes de TI? Mínimo, tener una estrategia de tipo 3-2-1. ¿Qué quiere decir una estrategia de tipo 3-2-1? Que debemos tener al menos 3 copias de nuestra información en 2 medios diferentes, al menos uno de estos que esté por fuera de mi sitio principal. Últimamente, BIM ha venido promoviendo que a esta regla se le agregue un 1-0. Entonces que hablemos de una regla 3-2-1-1-0. ¿Qué es este 1 adicional? Es que uno de estos respaldos esté en un repositorio inmutable o air gapped. ¿Qué quiere decir air gapped? Que esté desconectado de la red. Un air gap real es un air gap físico, por ejemplo, una cinta. O appliances que se desconectan de la red después de que se termina la tarea. O por ejemplo un disco extraíble, que yo termino el respaldo y lo extraigo. De hecho hay agentes de backup, el Devin lo tiene, que uno le puede generar la orden de que cada que haga el respaldo desconecte esa unidad de disco extraíble. Eso podría ser un almacenamiento de tipo air gap, porque está desconectado de la red y en caso de un ataque no va a poder ser alterado. O inmutables, como por ejemplo, en inmutables estamos hablando de appliances que soportan inmutabilidad, almacenamientos de tipo Linux que se llaman hardener repository, que quiere decir que tienen habilitada la posibilidad de que los respaldos estén de manera inalterada por un periodo de tiempo, por ejemplo 30 días como les mostraba ahorita. Y también que no tengamos la posibilidad perdón, que tengamos la posibilidad de que el respaldo en el momento de la restauración no tenga errores. Este cero se refiere a cero errores. ¿Qué quiere decir errores? Que lo podamos restaurar, que podemos garantizar la recuperabilidad de nuestros respaldos. La recuperabilidad de nuestros respaldos se garantiza principalmente a través de la automatización de las pruebas de recuperación. Entonces, está bien, yo estoy haciendo mi respaldo, pero ¿cómo sé si funciona? Entonces no podemos, como hay un chiste por ahí, usted es religioso con su respaldo, sí, yo lo respaldo y rezo para que nada les pase. No se trata de solamente quedarse rezando para que nada les pase, sino realmente probar de que sí pueden funcionar y que sí van a ser recuperables. Bueno, entonces, eso si lo llevamos a un esquema de tipo de arquitectura, tendríamos algo como lo que vemos acá abajo, y es, lo ideal es que podamos tener en nuestro ambiente productivo una primera copia, que vamos a llamar aquí Primary Backup Storage, donde vamos a almacenar nuestra posibilidad de recuperación rápida. ¿Qué quiere decir? Se me daña una máquina virtual,
algún archivo, tengo un ataque parcial, rápidamente, en el caso de BIM, en menos de 5 minutos podemos recuperar cualquier máquina virtual sin importar el tamaño y vamos a continuar con nuestra operación. A esto le generamos una copia. Esa copia puede ser hacia un appliance externo o hacia nube. En el caso de un appliance externo, pues ideal que este appliance sea inmutable, como vemos acá con el candadito, para que un ataque de ransomware no nos vaya a afectar. Y en el caso de la nube, también hoy en día tenemos compatibilidad con todo tipo de nubes S3 que permiten, o de objetos que permiten object locking, que básicamente lo que me permite es indicar que por un cierto tiempo los archivos también van a estar inalterados, van a ser inmutables, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como una práctica mínima que debemos considerar para realmente tener una protección en caso de ser víctimas de un ataque de este tipo. Voy a continuar. Entonces nosotros como SOSNET, a través de nuestra línea de servicio ad hoc, estamos ofreciendo hacer todo esto que les estamos mostrando de manera administrada. ¿Quiere ser administrada? Normalmente este tipo de tareas han sido gestionadas por los mismos administradores de infraestructura. Muchas veces la empresa dice, bueno, el DBA, encárguese de los backups de los bases de datos. El administrador de servidores, encárguese de los backups de servidores. Y lo que hace, pues, por un lado, es recargar operativamente a estas personas. Eh, no hay una auditoría correcta sobre la realización de estas tareas. ¿Y qué ocurre? Que normalmente este tipo de tareas se ejecuta en horarios de la noche. Entonces terminan los administradores recargados, además de todas las tareas que tienen durante el día, tener que estar pendiente muchas veces en la noche, que si falló el respaldo, que si debo de lanzarlo nuevamente, que si la cinta, que si el storage, que si la conexión, que si el permiso, en fin. Una serie de tareas que terminan recargando mucho a los administradores. Entonces, ¿qué es lo que le estamos nosotros haciendo a distintos clientes? Es, permítanos que nosotros lo apoyemos con esa tarea. Usted encárguese de sus ambientes productivos, usted encárguese de sus aplicaciones, usted encárguese de que todo esté funcionando bien en su ambiente de producción. Yo me voy a encargar de administrar y de gestionar todos los respaldos de ese ambiente. Lo voy a hacer 7 por 24 y usted va a poder estar tranquilo. Y si usted tiene algún ataque, algún problema, yo lo voy a ayudar a recuperar. Entonces, lo primero, antes de todo esto, es que cada empresa se puede hacer unas preguntas y es, ¿tengo claro cómo están mis RPO y RTO? Es decir, yo sé cuánto tiempo puedo estar detenido o cuánto tiempo soporta mi organización que esté detenido X o Y aplicación. Esto es una de las primeras preguntas que tengo que hacerme. Luego, si sufro un incidente, sea un ataque, un daño, un desastre, tengo definido en cuánto tiempo soy capaz de recuperarme, es decir, mi RTO. Más adelante, al final vamos a hacer un espacio para preguntas y si alguno de estos conceptos alguien los quiere reforzar, con mucho gusto los miramos. Pero es muy importante preguntarse estas cosas. Esto es básico. ¿Cómo están mis RPO y RTO? La siguiente pregunta es, ¿tengo cómo garantizarlos? Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, no, es que mi aplicación no puede estar caída más de media hora. Bueno, si a usted se le daña ese servidor, ¿tiene dónde subir ese backup en media hora? ¿Dónde tiene almacenado ese backup? ¿Lo tiene en una cinta por allá lejos? ¿Tiene recursos donde poder hacer la restauración? O si usted necesita que ese respaldo sea cada hora, entonces tiene la infraestructura necesaria para eso. Eso es lo importante y ese es todo el apoyo que les damos nosotros para ayudarles a establecer ese plan de continuidad. Lo que hablamos ahorita, ¿tiene un esquema 3-2-1? No, es que yo hago mi respaldo en una NAS que la tengo ahí al lado del servidor. Ah, ok. ¿Y qué ocurre si el daño es de todo el data center? No, es que yo tengo mis cargas en Azure y hago el respaldo en un disco de Azure. Ok. Y si su ataque compromete todo su ambiente de Azure, ¿dónde puede recuperarse? ¿Tiene una manera alternativa de recuperarse diferente a Azure? Esos son el tipo de preguntas que hay que hacer. ¿Tiene copias inmutables? Lo que hablábamos ahorita también. Es decir, sí, yo puedo tener un respaldo, pero si ese respaldo hoy en día no es inmutable, está en alto riesgo.
Como les comentaba, los atacantes buscan primero dañar el respaldo. Entonces, si no tenemos en un ambiente inmutable o cintas o una nube con la característica de inmutabilidad, tiene un alto riesgo. ¿Cómo está administrando esquemas de tipo GFS? Es decir, si su organización por normativa, por políticas, por cumplimiento, debe almacenar archiving por 3, 5 años, 10 años. Esto, ¿cómo lo está administrando? A partir de los backups se puede hacer de manera automática con esquemas de tipo abuelo, padre, hijo. Entonces, es decir, si es que yo voy a guardar mis semanales por 4 semanas, mis mensuales por un año, por ejemplo. Entonces, todo eso lo podemos automatizar a través de esquemas de tipo GFS con BIM. Y cómo está justamente esa administración de esos reportes y el monitoreo de su gestión de respaldos de tecnología. No, es que ¿hace cuánto no se hace respaldo? No se voy a revisar. Uy, hace una semana. No, que cuando se dañó algo voy a revisar, necesito restaurarme. Uy, hacía un mes que no se ejecutaba el respaldo. ¿Sí? O sea, esto requiere realmente la gestión constante, el monitoreo y los reportes. Y en eso es que nosotros entramos a apoyarlos como un servicio. Ya hablábamos de RPO y RTO. Entonces, nosotros tenemos un centro de operaciones, lo llamamos Advanced Operation Center, siglas ADOC, y dentro de ese centro de operaciones, pues tenemos toda una operación base 7x24, con una capa de especialistas y un trabajo muy de la mano con los fabricantes. Todo esto bajo un marco de gestión ITIL y sobre el cual tenemos montados unos servicios. Hoy principalmente estamos hablando del que llamamos Business Continuity Operation Center, que es nuestro centro de operaciones para continuidad de negocio. ¿Qué hacemos allí entonces? Tenemos a nuestro personal bastante entrenado, 7x24 monitoreando. Dos esquemas. Un esquema enfocado hacia continuidad as a service, que quiere decir puedo recuperarme ante daños parciales. Por ejemplo, me falló un disco, me falló un servidor, me falló una máquina virtual, me falló un PC. Poder recuperar ese daño puntual lo puedo hacer y normalmente es como el servicio por el cual inician las empresas como una primera fase. Y está el servicio enfocado ya a Disaster Recovery as a Service. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo estoy preparado en caso de que un desastre interrumpa por completo la operación de mi centro de datos, por ejemplo. Entonces tengo un centro alterno y nosotros vamos a apoyar a que se mantengan unas réplicas o unos backups hacia el sitio alterno, que en caso de un desastre en el sitio principal, por ejemplo aquí como se ve la llamita, pueda yo levantar mis ambientes en mi sitio alterno. Vamos a ayudarlo a levantarse y vamos a asegurar que esas copias se mantengan allí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro servicio? Es que se pueda mantener el control, la disponibilidad, la operación siempre activa y apoyarlos a que ustedes en su área de tecnología puedan cumplir con sus planes de continuidad y de recuperación ante esas. ¿Todo esto para qué? Para cubrir los retos de la gestión de TI. Todos estos son los retos que se nos presentan hoy en tecnología. Lo hacemos a través de personal 7x24, con alto conocimiento, con muy buena experiencia en la solución de esto y con altos estándares de calidad. ¿Cuáles son las ventajas entonces de tener un tipo de servicio? Entonces es que se va a mejorar primero toda la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Y vamos a reducir al mínimo los RPO y RTO y a disminuir algo que hoy en día es muy importante, disminuir problemas de reputación. O sea, ustedes saben cómo se comportan los usuarios hoy en día cuando, por ejemplo, no pueden ingresar a un sitio web, cuando, bueno, hace poco aquí en Colombia se vivió el tema con la aplicación de Bancolombia, cómo les afectó eso reputacionalmente. Entonces, poder disminuir esos problemas de reputación es realmente importante. Y ayudarles a que se vuelvan en empresas realmente always on, con disponibilidades mayores a 5 meses. ¿Cuáles son los componentes del servicio entonces? Nosotros pues tenemos lo que les comentaba, nuestra operación es como la base, lo que tenemos aquí en la parte de abajo, donde vamos a tener todo nuestro centro de servicios 7x24 para ustedes. Y sobre esto hay unos módulos que se montan dependiendo del caso, dependiendo qué le esté haciendo falta a su empresa. Puede ser que su empresa esté faltando repositorios externos, se los podemos proveer. No, que me falta un backup appliance para el respaldo primario en sitio, lo podemos proveer.
No, solamente necesito el licenciamiento, o sea, es decir, yo ya tengo la playa, yo ya tengo mi repositorio, pero necesito que me apoyen con el licenciamiento y con el servicio, y yo pongo el otro, perfecto. No, que yo ya tengo el licenciamiento, el backup appliance y el repositorio, solo necesito el servicio, perfecto, lo podemos apoyar. Entonces, con todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es sugerirle una arquitectura mínima para cumplir con la estrategia 3-2-1 y protegerse ante ataques. Entonces tenemos pues que muy cerca donde se tenga su ambiente productivo, tenemos un backup primario. ¿Qué pasa? Hoy en día, digamos de manera un poquito irresponsable, algunos proveedores dicen, no, envíe el respaldo directo a la nube. Bueno, usted puede enviarlo a la nube, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se demora en restaurar un respaldo desde la nube? Se ha preguntado, por ejemplo, cuánto se demora en descargar 1 TB por un canal, digamos, de 50 megas desde la nube. Es decir, si su servidor que pesa 1 TB está respaldado en la nube y usted lo necesita recuperar ya, ese respaldo, esa restauración le puede estar demorando más de un día. Mientras que yo tengo un respaldo primario en sitio, puedo restaurarme si es una máquina virtual en menos de 5 minutos. Nosotros garantizamos que esa restauración puede ser en menos de 5 minutos sin importar el tamaño. Y la copia secundaria la envío externa. ¿Por qué? Si ya tengo un daño que me afecta todo mi ambiente, tengo donde recuperar. Esa copia externa puede ser, como les decía, a una appliance que yo tengo, no sé, otra oficina, otra sede, puedo ubicar una appliance allí, otro data center y mando mis copias hacia allá. Esas copias puedo usarlas, ya sea para recuperarme directamente acá o si voy a montar un sitio alterno para recuperarme en ese sitio alterno. O lo que hablábamos de enviar a nube, es tener la posibilidad de tener respaldo, ya sea para restaurarme acá o si yo tengo ya una estrategia, puedo construir una estrategia en la que me restaure directamente a nube también. Podemos apoyar en toda esa estrategia y esa posibilidad existe. O si ya yo estoy pensando entonces en una arquitectura de tipo disaster recovery, entonces lo que voy a hacer es que tengo mi ambiente productivo y voy a tener un ambiente espejo en un sitio alterno, sea nube, sea hosting, donde vamos a tener réplicas de algunas máquinas o copias de los respaldos y en caso de una caída total de este ambiente productivo, voy a poder recuperarme en ese sitio alterno. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante, toda nuestra gestión tiene una serie de puntos de seguridad para garantizar que el servicio realmente esté protegido. Primero, todos nuestros operadores tienen ingreso a través de VPNs con doble factor de autenticación. Estos operadores pasan por un servidor pivote. En ese servidor pivote hay una segunda autenticación y allí hay grabación de todas las acciones de los operadores. Desde ese pivote se establece un túnel IPsec hasta la infraestructura del cliente. En la infraestructura del cliente pues tenemos entonces como tal instalado el BIM server y allí vamos a tener también otro control de autenticación con usuarios locales. Muy importante tenemos usuarios locales porque hoy en día, por los temas de ataques de ransomware y este tipo de ataques, los usuarios locales tienen un nivel de protección un poquito mejor debido a que si se comprometen los administradores del directorio activo no pueden atacar el servidor de respaldo. Entonces, aquí tenemos una autenticación y otra cosa muy importante es que este servidor también actúa como una bóveda de credenciales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en el ambiente productivo tienen pues una serie de credenciales de administradores y nosotros para hacer esos respaldos vamos a necesitar algunas de las credenciales. Nosotros no le vamos a pedir a ustedes ninguna contraseña, no vamos a manejar las contraseñas. Ustedes directamente las van a ingresar acá, van a quedar almacenadas como una bóveda. Los operadores van a hacer uso de esas credenciales sin conocerlas. Nosotros en ningún momento tenemos que conocer esas contraseñas y de esa manera podemos garantizar los respaldos y las restauraciones que ustedes necesitan. Y adicional, también podemos enviar a través de otro túnel IPsec protegido copias de los respaldos a un sitio secundario y los respaldos en ese sitio también pueden ir con un cifrado, con una llave que se crea en este nodo, también creada por ustedes sin que nosotros conozcamos esa contraseña ni BIM. Y si por algún motivo esos respaldos, las copias de respaldo llegan a caer en manos de un tercero, no hay manera de que acceda a esa información gracias al cifrado con el que van a estar estos respaldos. Entonces eso es principalmente el tema que tenemos en el servicio. Este servicio en varios modelos.
digamos como mínimo un paquete estándar en el que nosotros lo que vamos a hacer dentro del servicio es, primero, un diagnóstico de cómo está su plan de continuidad y de RP. Básicamente vamos a entender cómo está, lo que les hablábamos, vamos a ver cómo está su RPO, RTO, es algo básico. A partir de allí vamos a aplicar las políticas de respaldo y replicación definidas, vamos a parametrizar usuarios, crear y mantener todos los respaldos, los repositorios, los proxies, generar reportes, vamos a estar monitoreando la herramienta, atenderlo ante posibles incidentes, estar actualizando la herramienta hacia a nuevas versiones, estar haciendo ajustes, por ejemplo, no, que es que instalé un nuevo servidor, quiero tener un nuevo repositorio, que una nueva librería, vamos a estarlos apoyando con eso. Cuando el área de infraestructura haga cambios, no, que cambiamos de firewall, que necesitamos generar nuevas políticas, nuevos puertos, vamos a estar ahí acompañándolos y sobre todo estar atentos para restauraciones parciales o totales por emergencia. Es decir, en nuestro teléfono 7x24 ustedes van a poder llamar, mire, tengo un daño, se me perdió un archivo, necesito restaurarlo ya, de una vez nos vamos a conectar y vamos a apoyarlos con esa restauración. Ya en el paquete un poco más avanzado, si usted necesita también hacer respaldo de logs transaccionales de base de datos, lo podemos hacer. También hacer pruebas de automatización de recuperabilidad, lo que hablábamos en ese 32110. Ese cero vendría a ser esto que en BIM lo llamamos Sure Backup y es automatizar las pruebas de respaldo. Lo podemos hacer también dentro de este paquete avanzado. O si usted tiene integración con Oracle, Solaris o AX, vamos a tener también este paquete avanzado. Y ya el paquete más grande del Enterprise tendríamos además la posibilidad de manejar replicaciones de máquinas virtuales para VMware y Hyper-V y todo lo que tiene que ver con la creación y mantenimiento de esa replicación. ¿Verdad? Bueno, aquí algunos clientes, realmente dentro de Claro tenemos una serie de clientes que atendemos como con marca Claro, no somos un backend para Claro. Y bueno, recordarles un poco acerca de SOSNET. Es una empresa con más de 15 años en el mercado, más de 500 proyectos ejecutados y un indicador NPS de 73%, pues por el cual agradecemos mucho a nuestros clientes gracias a toda esa confianza que nos brindan día a día.